Aleluya, gloria al Señor, gloria a Jesús para siempre. Dios bendiga a toda la audiencia de la emisora cristiana Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada. Saludo a todos los hermanos simpatizantes de este programa que escuchan la enseñanza bíblica semana tras semana. Yo le invito directamente a ir a la palabra del Señor en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Hoy iniciamos un nuevo capítulo y quiero que vaya conmigo a la lectura de los primeros 6 versículos. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene, hermano? Bueno, vamos a leerlo. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. El Señor siempre respalde, confirme y añada bendición a su poderosa y bendita palabra. Oremos, amados. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias te doy por una ocasión como esta, frente a este micrófono, donde va a ser promulgada a los continentes, Señor, a todos los continentes, esta palabra, la enseñanza de tu palabra. Señor, respáldala, Padre, con sanidades, con liberaciones, que ella sea poderosa en los corazones de cada uno de los que la reciben, la aman y la obedecen. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mi amado, ¿cómo decirle? Para iniciar este nuevo tema que se titula Viaje de Pablo a Jerusalén, abarca los 16 primeros versículos de este capítulo. Pues yo quisiera, y lo voy a hacer, una introducción, tomarme algún tiempo para hacer una introducción, por la sencilla razón de lo que es el libro de los Hechos, amado. El libro de los Hechos que hemos venido estudiándolo aquí durante ya varios años, nos ha llevado bastante tiempo y como usted se habrá dado cuenta o ya lo sabe, si es un siervo del Señor, si es un creyente que ama a Dios y su palabra, no es solamente el libro de los Hechos, me refiero, no es solamente analizar datos históricos, eso es lo que quiero decirle. El estudio del libro de los Hechos, y particularmente en los capítulos últimos que estamos estudiando de este libro, ya desde el capítulo 13 hasta el 20 que acabamos de terminar, que se refiere a práctica casi exclusivamente
a la vida y la obra del apóstol Pablo, es bueno que reconozcamos, repito, que el libro de los Hechos, el estudio de este libro, no es solamente un estudio de datos históricos. El creyente debe atesorarlo y amarlo por lo que él representa para su vida cristiana. En particular, en estos capítulos de Hechos, el ejemplo de la vida y de la obra del apóstol Pablo, el impacto que hace este ejemplo del apóstol, su vida y su obra en la vida cristiana, lo que nos tiene que enseñar a nosotros como creyentes, como siervos de Dios, la vida ejemplar y la actividad evangelística y misionera que el apóstol llevó a cabo y se relata en este libro. Eso es lo más importante, amado. Y como esto es lo más importante para nosotros, los creyentes, pues es esta introducción. Una introducción que quiero mencionarle tres cosas que se refieren, son detalles, son aspectos de la nueva etapa en la vida del apóstol Pablo. Nueva etapa que comienza ahora, en este capítulo 21, cuando él va a ser tomado preso, por allá en el versículo 27 de este capítulo, en Jerusalén. De aquí en adelante, todo el libro de Hechos, hasta el final del capítulo 28, con que termina el libro, Pablo va a estar preso y así va a predicar el evangelio. Por eso, lo que queda del libro merece esta introducción sobre los detalles en la nueva etapa de la vida del apóstol. ¿Cuáles son estos detalles? Pues que analicemos primero brevemente los distintos aspectos de la comisión apostólica de Pablo, para que podamos entender mejor lo que viene del libro. Y segundo, que revisemos rápidamente la convicción, la seguridad y la determinación, la decisión del apóstol de seguir su camino hasta Jerusalén, sabiendo que le esperaban prisiones, tribulaciones y toda clase de problemas. Por eso, vayamos a este introito, a este preámbulo de la enseñanza de hoy. Primeramente, los distintos aspectos que abarcaba la comisión apostólica de Pablo, el llamamiento de Pablo. Rememore conmigo que el apóstol Pablo recibió esta comisión del Señor Jesucristo a través de un siervo que fue Ananías, un discípulo de Damasco. Recuerde que eso lo estudiamos debidamente en el capítulo 9. Hasta entonces el apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo allí, camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los cristianos. Cuando él tiene ese encuentro, queda ciego y allí en Damasco Dios se comunica y le revela a un siervo de Dios llamado Ananías para que vaya y le comunique a Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, la comisión a que lo llamaba el Señor. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en cuanto a la nueva vida, nueva etapa de la vida del apóstol, la comisión cuando se le entregó. Y dice el versículo 15 del capítulo 9, que en ese tiempo el Señor le dijo a través de Ananías, cuando él estaba ciego, por la visión que había tenido con Cristo, le dijo así: ve, estoy leyendo Hechos 9:15, porque instrumento, le dijo el Señor a Ananías, no le dijo Ananías a Pablo, a Saulo, sino el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este,
que fuera donde Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí podemos contemplar lo que abarcaba la comisión de Pablo. Una comisión bastante amplia, ¿verdad? Tenía que predicarle a gentiles, a reyes y a los mismos judíos paisanos de él. Ahora bien, como usted ha advertido, si es un estudioso de la Escritura, en este programa hemos estudiado todo el libro hasta aquí. Desde el capítulo 13, escuche, hasta el capítulo 20 que terminamos la semana pasada, Lucas, el cronista, cuenta el cumplimiento de esta comisión apostólica de Pablo, pero con los gentiles, básicamente, con los gentiles. Ahora, el cumplimiento, como le dijo el señor Ananías, que Pablo iba a ministrar, a predicar, no solamente lo iba a hacer ante gentiles, sino que también iba a hacerlo ante judíos y reyes. Ahora, ¿cuándo hizo Pablo esta comisión? De predicarle a los judíos. Bueno, el cumplimiento de la comisión de Pablo con los hijos de Israel es un poco más compleja. Por eso esta introducción. ¿Por qué? Porque Pablo, como usted se habrá dado cuenta, antes de recibir la comisión del Espíritu Santo para predicar a los gentiles, cosa que sucedió en Hechos 13, capítulo 13, verso 1 al 4, antes de ese momento ya él había, siendo aún Saulo de Tarso, empezado a predicar a los hijos de Israel, aún antes. Por eso yo quiero que usted recuerde conmigo cuando él fue llamado para predicar a los gentiles. Dice la palabra en Hechos 13, 1 al 4, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esta es la Antioquía de Siria. ¿Cuáles eran los profetas y maestros? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Antes de ese momento, que fue el punto de partida del ministerio de Pablo a los gentiles, de la comisión apostólica del Señor, de Pablo a los gentiles, en el capítulo 9, ya Pablo había comenzado a predicar, óigase bien, a sus paisanos, a los judíos, a los hijos de Israel, siendo todavía Saulo de Tarso. ¿Y dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? Cuando él estaba recién llegado de Arabia, donde le había tocado huir durante 3 años, duró allá en Arabia, por la persecución de sus paisanos, que después que él se convirtió al Evangelio en Damasco, no lo recibían, no querían recibirlo. Entonces, aleluya, en Hechos 9, 26 al 30, vamos a leerlo, Saulo regresa después de esos 3 años de Arabia, de estar en Arabia, escondido prácticamente, y él empieza a predicar en Damasco otra vez, y ahí en Damasco quieren matarlo los paisanos. Entonces él huye va a Jerusalén y trata de encontrar a los apóstoles. Dice él que habló con Pedro 15 días y solamente vio a Santiago, a Jacobo, el hermano de Jesús, no vio a ningún otro apóstol, y allí él, bendito sea el Señor, trata de testificar, en Jerusalén, a los judíos. Sin embargo, encuentra oposición otra vez,
oposición y él tiene que huir durante otro tiempo a Tarso. Vamos a leer esa palabra. Hechos 9, 26 al 30. Él predica allí a los judíos, pero muy brevemente. Dice la palabra allí: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y escuche lo que dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, es decir, los judíos helenistas. Estaba ya predicándole a sus paisanos judíos allá en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Sigue diciendo: pero estos, los judíos helenistas, procuraban matarle, y cuando supieron esto los hermanos de allí de Jerusalén, de la iglesia, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso de Cilicia, la ciudad natal de Saulo. Tuvo que permanecer otra vez escondido entre 3 a 8 años allá en Tarso. Pero, ¿por qué le estoy contando todos estos aspectos de la biografía de Pablo, de Saulo, cuando era Saulo? Para demostrarle, a la luz de la comisión apostólica a que Dios lo llamó para predicar a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, que él ya había empezado a predicarle a los hijos de Israel antes de haber sido enviado por el Espíritu Santo a los gentiles. Amén. Pero brevemente tuvo que truncar, detener la predicación y huir, porque no querían recibirlo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, a pesar de eso, la predicación de Saulo, de Pablo, fue un poco irregular, porque cuando nosotros hemos estudiado desde el capítulo 13 que el Espíritu Santo envía a Saulo, a Pablo, a los gentiles, durante todos estos estudios del capítulo 13 al 20, hemos visto que durante sus 3 viajes misioneros, el apóstol, si bien predicó preferentemente a los gentiles, casi siempre, cuando llegaba a las ciudades gentiles, predicaba primero a los hijos de Israel en la sinagoga. Luego él siguió durante estos años que hizo la obra ante los gentiles, haciendo la obra y testificando ante los hijos de Israel, pero por muy breve tiempo, porque como hemos visto ya en estos capítulos que hemos estudiado, Pablo se dedicaba casi todo el tiempo a predicarle a los gentiles. El tiempo en el cual duraba predicando en la sinagoga a los judíos era muy corto, bendito sea el Señor. Es más, desde el versículo 27 de este capítulo que le dije al comienzo de la introducción esta, que Pablo va a ser tomado preso en Jerusalén para no ser libertado hasta el final del libro, todo el resto del libro de Hechos. Vamos a estudiar por varios meses en estos capítulos que aunque él estaba preso, él seguía predicándole a gentiles y también a los hijos de Israel, a los judíos, porque desde este capítulo final 21, capítulo 21, verso 27 en adelante, el apóstol es trasladado preso y pudo testificar a muchos judíos, y en capítulos posteriores vamos a ver que también le predicó a otros personajes importantes, gloria al nombre de Jesús, de la vida política y social de Israel,
de Palestina, como eran gobernadores y reyes. Y como si fuera poco, cuando él llega a Roma, en el capítulo 28, preso para ser juzgado ante el César, ante el emperador romano, allí tuvo oportunidad de predicarle a muchos judíos también en Roma. Ahora, usted me preguntará, hermano, pero todo esto que usted dice que se va a relatar en los capítulos posteriores, donde Pablo, desde el capítulo 21, está preso, de que predicó a reyes, a gobernadores, a muchos judíos. Eso no se lo dijo Ananías. No, eso no se lo dijo, no se lo advirtió Ananías. Ananías solamente le dijo que se testificaría ante gentiles, reyes y los hijos de Israel. Pero Jesús sí lo dijo. Cristo, mire lo que el Señor dijo. Capítulo 21 de Lucas, versos 12 y 13. Jesús dijo, pero antes de todas estas cosas, no estaba hablando de Pablo específicamente, de muchos, de todos los discípulos y siervos del Señor que iban a ser perseguidos. Pero en estas palabras de Cristo, estas palabras se cumplieron en Pablo. Escuche, dijo Jesús, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, o sea, los tomarán presos como a Pablo, y os perseguirán como al apóstol, y os entregarán a la sinagoga como el apóstol Pablo, y a las cárceles, como estudiaremos en todos estos capítulos que vienen. Él iba de cárcel a otra cárcel. Y Jesús siguió diciendo, y no solamente los llevarán a las cárceles, sino seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, como veremos que le sucedió en la vida al apóstol. Y esto será ocasión para dar testimonio. Cristo ya había predicho esto, hermano, y esto se cumplió en el apóstol Pablo. Pero para terminar esta introducción, he querido no solo recordar también la convicción y la determinación del apóstol de subir a Jerusalén a pesar de lo que el Espíritu Santo y los hermanos por varios lugares estaban advirtiéndole, que le vendrían problemas, hermanos, sufrimientos, persecuciones. Primero, Pablo estaba convencido, completamente, hermano, persuadido de que ese aspecto de la comisión de su ministerio, que le había advertido ya hacía años Ananías de que tenía que predicar ante reyes y ante los hijos de Israel, él no lo iba a hacer alegremente, que él tendría que sufrir, porque ya se lo estaba confirmando el Espíritu Santo en Jerusalén, y posiblemente ser tomado preso y hasta eventualmente ofrendar su vida. Eso lo sabía el apóstol Pablo. Ahora la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Por qué estaba dispuesto a pagar un precio tan alto el apóstol a pesar de que se le estaba advirtiendo? Algo de esto ya hemos estudiado, pero quiero recordarle lo que la palabra dice en Hechos 20, 22 al 24. Escuche las razones, las noxas, los motivos por los cuales el apóstol seguía determinado, a pesar del sufrimiento que le esperaba, a subir a Jerusalén. Hechos 20, 22 al 24. Ahora le dijo a los pastores de Éfeso en Mileto: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahí está. Pero, sigue diciendo el versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
¿Por qué? Ahí lo sigue diciendo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería seguir agradando a su Señor, que Dios le siguiera dando esa paz y ese gozo y cumplir con el llamamiento apostólico que Dios le había dado. Era un siervo fiel, hermano. El apóstol Pablo era un siervo fiel. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esa era la razón por la cual Pablo estaba dispuesto, hermano, a pagar un precio tan alto, completamente convencido de que Dios respaldaba su disposición. Ahora, más adelante, en este capítulo 21, precisamente, vamos a ver la determinación de este siervo. Era tan fuerte que estaba determinado a enfrentar cualquier aflicción sin retroceder. Aflicciones que le iban a venir en Jerusalén. A pesar, escuche, como veremos en este capítulo, de advertencias de discípulos que le amonestaron en Tiro para que no subiera a Jerusalén, y los mismos misioneros que lo acompañaban, y a pesar de una profecía que Dios le dio en Cesarea de Palestina. Vamos a leer la palabra. Esto lo vamos a estudiar con detalle más adelante. Mire lo que dice este pasaje. Y permaneciendo nosotros allí, en Cesarea de Palestina, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Dice Lucas, el autor del libro. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, los demás discípulos de allí de Cesarea, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir, aleluya, en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y concluye Lucas: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Gloria al Señor para siempre. Él estaba resuelto, hermano. Él estaba convencido y decidido, bendito sea el Señor, a subir a Jerusalén por su fidelidad y amor al Señor. Ahora, era tal esta disposición de Pablo obediente, a pesar del sufrimiento que le esperaba, que los exégetas bíblicos han identificado o han comparado mejor esta decisión de Pablo de subir a Jerusalén en este capítulo 21 con la decisión de Cristo cuando él afirmó su rostro para ir a Jerusalén desde Galilea, donde él estaba predicando, cuando él ya sabía que la cruz estaba cerca para hacer su obra redentora. Vamos a leer Lucas 9:51. Escuche, cuando se cumplió el tiempo, está hablando de Cristo Lucas, cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, es decir, lo que trata de entender, de dar a entender Lucas, es que era el tiempo de él morir en la cruz.
Dice Lucas que Jesús, cuando supo eso, que el tiempo le había llegado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él estaba en Galilea. Ahora, ese pasaje se parece mucho al de Pablo que estamos estudiando. Pablo estaba en Mileto. Y él se va en este capítulo 21, el comienzo, rumbo a Jerusalén. Y tiene que pasa, como dice el pasaje, por Cos, después por Rodas, 2 islas, y después llega a Pátara. Después sigue y llega a Tiro. Y al final llega a Cesarea. Entonces, él afirmó como Jesús, dicen los estudiosos bíblicos, su rostro para ir a Jerusalén, como lo hizo su maestro, bendito sea el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque los creyentes tenemos que imitar los pasos de Jesús. Eso no quiere decir que si debemos imitar los pasos de Cristo, porque Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tenemos que todos los obedientes creyentes, siervos de Dios, morir como Cristo murió. No, eso depende. En el caso de Pablo, Dios, él tendría que ofrendar su vida, pero hoy en día la gran mayoría de creyentes no tienen que morir. Sin embargo, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro aquí en este caso, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Sí debemos estar dispuestos, si es caso, si llega al punto en que Dios nos demande ofrendar nuestras vidas, a hacerlo por amor al Señor, hermano, porque si no, no vamos a agradar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora sí, ya casi un poquito más de la mitad del programa, vamos a entrar propiamente en el pasaje que leí al comienzo. Viaje de Pablo a Jerusalén. Primera parte, el día de hoy. En esta narración de, como le dije, en los 16 primeros versículos del capítulo 21, se relata este viaje del apóstol a Jerusalén. Lucas hace un detallamiento muy minucioso del itinerario del viaje, del trayecto, tanto desde que partió de Mileto, desde que partieron de Mileto, hasta Jerusalén. Pero muestra los acontecimientos del viaje breve y al punto, o sea, concisamente. Ahora, aquí es necesario advertir en estos 16 versículos que Lucas destaca que tanto en Tiro como en Cesarea los creyentes advirtieron al apóstol mediante el Espíritu Santo que no fuera a Jerusalén, ya lo he dicho. Brevemente, Lucas presenta en este pasaje, además, quiero decirle, un conflicto, presenta un aparente conflicto entre el Espíritu Santo que empujaba la voluntad del apóstol para que fuera a Jerusalén y los creyentes en Tiro y en Cesarea mediante el Espíritu Santo advirtiéndole al apóstol que no fuera a Jerusalén. Aparece una contradicción, pero eso no era realmente una contradicción y eso lo vamos a estudiar con más detalle. Ahora, hoy, corrijo, los 16 versículos estos del capítulo 21 que hablan de este viaje a Jerusalén, lo he dividido para su estudio en tres porciones. Una primera porción, que es la que hoy estudiamos, los primeros 6 versículos que leí, que es lo que sucedió de Mileto a Tiro, en el trayecto de Mileto a Tiro. Del versículo 7 al 14
se relata lo que aconteció en Cesarea, donde el apóstol con sus misioneros acompañantes hacen una escala en el viaje por barco. Y finalmente en los versos 15 y 16, lo que pasó desde Cesarea hasta que llegaron a Jerusalén. Entonces arranquemos, hermanos. El verso 1 del capítulo 21 dice: después de separarnos de ellos, fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Dice otra versión bíblica en ese verso: cuando nos desprendimos de ellos y zarpamos mar adentro, seguimos un derrotero directo y llegamos a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Salta una pregunta: ¿quiénes viajaron con Pablo desde Mileto a Jerusalén? ¿Quiénes? No dice el texto, hermano, no lo dice, pero se supone, por el contexto del libro de los Hechos, que Lucas, que se incluye en el relato, al decir en el verso 1, después de separarnos, zarpamos y fuimos. Él se incluye, él iba ahí con Pablo. Además de ellos dos, se supone que los otros 7 que fueron están incluidos en el versículo 4 del capítulo 20. Quiero leerle ese versículo, recordemos. 24, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y le acompañaron a Pablo y a Lucas, dice el verso Hechos 24, le acompañaron a Pablo y a Lucas hasta Asia. Ellos estaban en Corinto en ese momento, hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, van 3, de Tesalónica, Gallo de Derbe, 4, Timoteo, 5, y de Asia, Tíquico y Trófimo, 7. Esos 7 misioneros que acompañaron a Pablo y desde Corinto, en este tercer viaje misionero, cuando hubo una oposición, ellos tuvieron que cambiar el itinerario del recorrido del viaje, se devolvieron a Macedonia. Allí, estos 7 misioneros que le acabo de leer, recuerde que en su momento estudiamos que dejaron a Pablo en Filipos, donde estaba Lucas, y ellos se fueron a Troas, y allá en Troas esperaron a Pablo y a Lucas, donde se encontraron después. De allí de Troas viajaron hasta Mileto, que fue donde nos quedamos varios programas en el mensaje, en el sermón de Pablo a los pastores de Éfeso en Mileto. Ahora ellos viajan de Mileto, pasan por Cos, por Rodas y llegan a Pátara. Iban los mismos 9 seguramente. El grupo era grande, ¿verdad? Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Aquí lo que salta a la vista en el versículo 1 es el dolor que se supone que sintieron Pablo y todos los misioneros que lo acompañaban al salir de Mileto y tener que despedirse de los pastores de Éfeso. Porque dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Pero este dolor que se supone lo sintió muy profundo el apóstol, que ya nosotros en su momento vimos que se tradujo en lágrimas. Ellos lloraron, oraron, se abrazaron, besaron a Pablo. Eso lo vimos al final del capítulo 20. Lo demuestra mejor la traducción de esta otra versión que he traído, del verso 1. Esta versión bíblica dice, cuando nos desprendimos de ellos. Anote el verbo que usa, desprenderse, como algo que fue difícil.
Ellos venían dolidos, hermanos. El Evangelio es gozo, pero también hay dolor. A veces dolores de persecuciones, de aflicciones por causa del Evangelio, pero a veces son dolores por los sentimientos y aprecios cordiales entre los hermanos, que a veces se tienen que despedir y no volverse a ver en aras de la obediencia al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Entonces, sigue diciendo el verso 1, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Observe por cómo habla Lucas aquí en este verso. Fueron con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara. Eso demuestra, hermano, para al detallista, el lector detallista, el analista minucioso, que no hubo contrariedades, no hubo dificultades en el viaje. Seguramente el viento, como dicen los exégetas, y la marea jugaban a favor de la movilización, de la navegación del barco, porque si hubiera sucedido lo contrario, Lucas lo hubiera advertido. Pero se ve claramente que navegaron sin contratiempo, posiblemente con el viento a favor. Ahora bien, en este versículo 1 se nombra a Cos y se nombra a Rodas. Son dos islas del Asia, del occidente del Asia Menor. Ahora, es bueno que aprendamos en esta mañana que estas dos islas mencionadas aquí hacen parte del archipiélago llamado el Dodecaneso. El Dodecaneso. El Dodecaneso es un archipiélago, un conjunto de 12 islas ubicadas allí en el suroeste de Asia Menor. Que precisamente estas dos islas que se mencionan aquí, en este capítulo, Cos y Rodas, eran las dos de las más grandes de esas 12 islas. Cabe mencionar que entre estas 12 islas, además de Cos y Rodas, estaba la isla de Patmos, muy conocida por su importancia para los cristianos, porque allí fue deportado el apóstol Juan y en esa isla Dios le reveló el Apocalipsis, todo el libro del Apocalipsis. Patmos era una de las islas del Dodecaneso, de este archipiélago situado allí al suroeste de Asia Menor, en el mar Egeo, Estaba allí, ese archipiélago, todas esas islas estaban frente a la costa suroeste de Asia Menor. Ahora, ¿cuáles son los nombres de las 9 islas restantes, además de Cos, de Rodas y de Patmos? Pues a manera de información, yo se las traje aquí para que las escuche. Cárpatos, Calimnos, Astipalea, Leros, Casos, Tilos, Simi, Nisiros y Castelorizo. Esas son las otras 9. Sigamos. Dice Lucas que el primer día partieron de Mileto y llegaron a Cos, la isla de Cos, situada a unas 40 millas náuticas al sur de Mileto. Muy famosa esta isla por ser la cuna, el lugar de nacimiento del célebre Hipócrates, el famoso médico Hipócrates, llamado el padre de la medicina. Y precisamente aquí en Cos, en el tiempo que Pablo llega, en este momento, ya existía la gran escuela de medicina que fue fundada allí por Hipócrates en el año 5 antes de Cristo.
fue fundada allí, no por Hipócrates, porque Hipócrates estaba, pero sí tuvo que ver Hipócrates con la fundación de esa escuela de medicina. Además, Kos era la cuna de un famoso pintor llamado Apeles. Pues cabe mencionar otro detalle importante aquí de esta isla, y que era el asiento de un gran centro comercial, donde muchos judíos vivían en Kos. Allí pasaron la noche, hermano. No dice más el texto, pasaron la noche, solamente dice, y al día siguiente a Rodas. El día siguiente zarpan de Kos en dirección sudeste, y según muestra el mapa, usted toma un mapa de Asia Menor y se da cuenta que la isla de Kos queda exactamente en dirección sudeste. La isla de Rodas queda en dirección sudeste, saliendo de Kos. Entonces el barco llega al pueblo de Rodas en ese segundo día. El pueblo de Rodas, que se llamaba el puerto de Rodas, que estaba situado en la isla del mismo nombre, Rodas, la llamada Isla de las Rosas. Pero esta isla llamada Rodas no era tan importante por las rosas, aunque sí existían las rosas, y eso debía ser un cuadro muy lindo. Una isla en pleno mar Egeo llena de rosales. Sino que la isla de Rodas era conocida por ser el asiento de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, llamada el Coloso de Rodas, el célebre Coloso de Rodas. Este Coloso de Rodas no era más que una estatua de bronce gigante de 35 metros de altura, construida o esculpida mejor en honor al dios Helios, que representaba el sol. Esta estatua era tan grande en su momento que se dice que el pulgar de la estatua, las personas que tenían brazos largos no podían casi ni abrazar el pulgar. Era grandísima. Esa estatua había sido derribada por un terremoto en el año 224, hacía casi 280 años, casi 3 siglos antes. Era grandísima, hermano. Se dice que los veleros, con todos los barcos, con todo su velamen, pasaban por entre las piernas de la estatua. Estaba ubicada allí de una forma en que los veleros tenían que pasar a través de las piernas de la estatua. Se dice que ella fue esculpida durante 12 años para poder terminar de construir, y duró en pie 66 años. Que aunque hacía casi 3 siglos, como le he dicho, y ya había sido derribada por un terremoto cuando Pablo llegó, se dice que todavía habían restos de esa estatua al momento del apóstol llegar. Existía, ese era el detalle por el que era más conocida la isla de Rodas, y que tenía una universidad para preparar a la gente para disertar, porque había una escuela de oratoria y de retórica famosa allí en esa isla de Rodas. Por allí pasa el apóstol. Pero uno de los motivos principales por los cuales uno en el estudio se da cuenta que Pablo, que la embarcación pasó por allí, por estas 2 islas, era, como le dije, que constituían las 2 islas, o eran 2 de las islas más grandes del Dodecaneso, de las 12 islas que habían cerca. La otra estaba un poquito distante, por eso no pasaron por ahí, no estaba en el recorrido, que era la isla de Cárpatos. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer día dice que de allí a Pátara, es lo único que dice escuetamente el verso 1. O sea, de Rodas saltaron a Pátara. Pátara estaba en dirección sudoeste, o sea,
de la isla de Rodas. Estaban bordeando el sudoeste de Asia Menor. Pátara era una ciudad-puerto ubicada en la provincia de Licia. Allí residía, dice la historia, el gobernador romano de la provincia de Licia. Vivía allí en Pátara. Pátara era una ciudad comercial muy importante, pero que también tenía algo que la destacaba en aquel tiempo, y era que había poseído un oráculo de Apolos, del ídolo del dios Apolo, que rivalizaba con el oráculo griego de Delfos. Como usted se da cuenta, esta ciudad de Pátara, al igual que las ciudades griegas, eran dadas a la idolatría. Tenían oráculos de dioses, en donde no hablaba un profeta en el nombre de Jehová, así dice Jehová, sino que en estos oráculos hablaba era el ídolo. Así dice Apolos, así dice Delfos. Era la idolatría, hermano. La idolatría era el pan de cada día de estas ciudades europeas, griegas. Recuerde que cuando nosotros vimos a Pablo predicando allá en el capítulo 17 en Grecia, allá había más ídolos que en todas partes. Dice el verso 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, ¿dónde? En Pátara, nos embarcamos y zarpamos. Mire, el cuidado que tiene Dios de sus hijos, de sus siervos sobre todo, la providencia de Dios. Le proporcionó al apóstol Pablo y a los demás misioneros un barco que se dirigía a Tiro, puerto de Fenicia, donde ellos querían ir, de allí desde Pátara. Tiro, el puerto de Fenicia, es esa provincia donde estaba el puerto de Tiro, donde ellos querían ir. Es el actual Líbano. Hoy en día no se llama Fenicia, se llama el Líbano. Esa era la antigua Fenicia. Allí quedaba Tiro. Ahora, ¿por qué querían seguir para Tiro? Porque Tiro en Fenicia estaba o está situado al norte de Israel, muy cerca de Jerusalén, que era donde Pablo quería llegar, a Jerusalén. Ellos hacen un transbordo. No se sabe por qué, hermano. No lo dice Lucas, el cronista, por qué hicieron el transbordo. Pero con relatos extrabíblicos que han averiguado los estudiosos bíblicos, se supone que la nave que hacía la ruta, bendito sea el nombre del Señor, la nave que hacía la ruta a lo largo de la costa occidental de Asia Menor, donde ellos ya venían, o sea, la nave que tomaron allá en Mileto, que lo llevó a Cos y después a Rodas, que ahora lo lleva a Pátara. Esa nave eran veleros pequeños, dicen los exégetas, veleros pequeños que estaban destinadas a hacer trayectos cortos. ¿Por qué? Porque eran pequeños y su velamen era pequeño. Entonces necesitaba del viento de la costa para impulsar esos barcos pequeños. Por eso no se separaban de la costa, siempre viajaban trayectos cortos. Eso lo dice la historia del siglo I. Dice que en el siglo I de nuestra era cristiana, dicen los historiadores, que la mayoría de los barcos pequeños, como el que debieron tomar desde Mileto hasta Pátara, Pablo y sus acompañantes, navegaban cerca de la costa, ayudados por los vientos de tierra adentro para movilizarse. Ahora, si usted toma un croquis de Asia, un mapa, se da cuenta que ellos quieren salir de Pátara y viajar hasta Tiro, en Fenicia, como le he dicho, cerca de Jerusalén. Y ahí no había ninguna isla, ellos no podían ahí hacer ninguna escala, ellos tenían que meterse a tierra adentro, a mar adentro. Entonces ellos ahora necesitaban
un barco mercante, porque se encontraban muy lejos de Tiro, a 645 kilómetros quedaba Pátara de Tiro y no había islas en el camino. Entonces tenían que usar un barco mercante. Y precisamente Dios les provee un barco mercante que viajaba a Tiro, como acabamos de leer en el verso 2, en Fenicia. Este barco era grande, pero usted se preguntará, hermano, pero si no, usted no dice que era un barco mercante de mercancía, entonces ¿por qué los lleva a ellos, que eran 9 misioneros? Porque algunos barcos mercantes transportaban no solamente carga, sino también pasajeros. Y tenemos un ejemplo en Hechos 27:37. Mire, cuando Pablo naufraga en un barco que había tomado allá para llegar a Roma, entonces cerca de la isla de Malta, naufraga ese barco, y cuando él era trasladado preso para Roma, en el capítulo 27, para ser juzgado ante César. Y dice ese versículo 27, Hechos 27:37, y éramos todas las personas de la nave 276. Era un barco lleno de trigo, era mercante, y llevaba 276 personas. Es decir, que los barcos mercantes en esa época, hermano, también, amado, trasladaban gente. Y este fue uno de ellos, el que toman ahora en Pátara, que por cierto se dice que debió llevarle este viaje desde Pátara en la provincia de Licia hasta al puerto de Tiro en la provincia de Fenicia, estos 645 kilómetros mar adentro, en este barco, como de 3 a 5 días viajando sin hacer escala, hermano. Lamentablemente no podemos llevar a Pablo en este estudio de hoy hasta tierra. No podemos, porque estamos llegando, se nos cumplió el tiempo, ¿verdad, hermano John? Gloria al nombre del Señor. Entonces, continuamos en la travesía de Pablo hasta Jerusalén, zarpando en este barco en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor amado, por este relato maravilloso, impactante, fascinante, en donde siervos tuyos llenos del Espíritu Santo tuvieron que no solamente capear las oposiciones de los hombres, del diablo, sino también las oposiciones geográficas del tiempo, y pasar por muchas vicisitudes, aún por la navegación, los problemas de navegación. Padre, ayúdanos a aprender de ellos y poder no tener reparos para tomar riesgos, para predicar tu palabra en estos tiempos peligrosos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sana a los enfermos, haz libre a los cautivos en el nombre de Jesús, y trae las almas, Señor, a los pies de Cristo. Amén.